Buenas noches tengan todos. Dora María Tellez, excomandante de la guerrilla sandinista, protagoniza hoy otra entrega del Delirio Orteguista, una serie de programas especiales en los que se intenta radiografiar de alguna manera la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en los últimos 40 años y sus posibles repercusiones en la región, justo cuando la revolución sandinista cumple 40 años. Dora María Tellez es una mujer legendaria y polémica. En 1985 el periodista español Antonio Caño decía en el diario El País que es difícil encontrar un político que hable con tanta contundencia, credibilidad y convicción en su causa como lo hace Dora María. Hay que decir que entonces mi invitada vivía por y para la revolución. Parecía tener una fe ciega en aquella revolución. Historiadora, vicepresidente del Consejo de Estado del gobierno sandinista, diputada y ministra de Salud, que hoy asegura que vive acosada por quien fuera su compañero de ruta, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta todopoderosa Rosario Murillo. Recordemos que en el pasado mes de enero su casa fue allanada por la Policía Nacional. Dora María ha denunciado que durante varios días la casa fue sobrevolada por drones hasta que los agentes ingresaron al inmueble, dicen que buscando una escopeta. Dora María Tellez vive ahora mismo en una especie de clandestinidad porque teme por su vida. Es más, en estos momentos, 9:01, 8:01 hora de Nicaragua, todavía no hemos podido establecer contacto con ella. Todavía. Conocida como la Comandante 2, Dora María Tellez fue la única mujer que estuvo entre los líderes de la toma del Palacio Nacional de Managua en 1978, que obligó al dictador Somoza a liberar a 50 sandinistas presos. Yo creo que aquella fue la acción más audaz, más espectacular del Frente Sandinista de Liberación Nacional antes de su triunfo. En el año 1979 dirigió la toma de la ciudad de León, que fue la primera en caer en poder de los sandinistas. Cuando en abril se cumplan los 40 años del triunfo del sandinismo, la mujer que ocupó el cargo más alto en el escalafón del poder sandinista, creo que no tendrá nada que celebrar. De momento, encaja como puede el recelo de parte de sus compatriotas por su pasado revolucionario y su presunta implicación en algunos actos de corruptela, según le achacan algunos, y el asedio del régimen que la acusa de estar detrás de las protestas que estallaron en abril de 2018. Ella lo niega. Reitero que a esta hora, 9:02 hora de Miami, 8:02 hora de Nicaragua, no hemos podido establecer contacto con Dora María Tellez y no sabemos qué suerte ha corrido. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque casi siempre cueste lo suyo. Estamos esperando a ver si se puede reconectar con Dora María Tellez, si se puede restablecer la comunicación, y hemos invitado a alguien de la casa, al escritor, analista político, periodista Carlos Alberto Montaner. Su columna la leen cada semana más de 6 millones de personas en Hispanoamérica, colaborador de CNN en español. No sabemos qué está pasando con Dora María. O sea. Bueno, una probabilidad es que hayan impedido que se comunique con CNN. Ese es algo que uno debe predecir de este régimen que se dedica a impedir que la gente se comunique con el exterior. Yo la he notado muy temeroso en los últimos días. Hay que decir que es una mujer valientísima. Vive en una suerte de clandestinidad desde que allanaron su casa. Incluso nos pidió que la conversación se hiciera de acuerdo no a sus condiciones, pero a su manera, para evitar el zarpazo y el asedio del régimen. Pero de momento no tenemos comunicación con ella. Vamos a ver si logramos establecer comunicación en el curso del programa. Esta es una pregunta, Carlos, que yo tenía para Dora María Tellez, pero que alguien como tú la puede responder perfectamente. Yo siempre me he preguntado cómo el líder menos carismático, el más inculto, el más taimado, el que incluso resultaba más antipático para La Habana, para Fidel Castro, se apoderó del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del poder absoluto en Nicaragua. ¿Cómo es posible que Daniel Ortega sea el emperador Daniel Ortega? Es una pregunta muy difícil de responder porque tiene todas esas características. Es decir, es un tipo taimado, es un tipo distante. El escándalo con las relaciones con su hijastra fue determinante para crear una especie de distancia entre Daniel Ortega y el resto de los seres humanos. Y sin embargo ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque es muy astuto, es muy listo y además no tiene escrúpulos.
ni tiene ideología. Él se hizo comunista en los años 60 y 70 porque le pareció que eso era la solución de sus problemas. De los suyos. De los suyos. Después se hizo, hoy en día estaba gobernando de acuerdo con el gran capital y con los empresarios y de acuerdo con la embajada de los Estados Unidos. Quiere decir que era una persona que se reservaba el antiimperialismo para una especie de vociferante... De bandera. Y de bandera vociferante en el exterior, pero dentro del país nada de eso era posible y además no era ni deseable. Ahora, la mujer es un lastre tremendo. Rosario Murillo. Rosario Murillo, yo creo que es un lastre tremendo. Yo tuve a una persona muy amiga, Rosa Villacastín, que lo conoce. Periodista. Rosa Villacastín sí, claro. es sobrina nieta de la Rosario Murillo, de la real, de la que fue la mujer de Rubén Darío. Ah, ya. Que por cierto, Rosario Murillo le dice a Rubén Darío, Rubén. Le dice, si fuera el primo de Matagalpa, Rubén. Le dice Rubencito, sí. Sí, bueno, porque esta mujer tenía, Darío se refiere a ella como su gran salvadora. Pues, el alcoholismo que él tenía en Madrid y era tremendo. Incluso algunos de los grandes poemas que él escribió, los escribió borracho y los pasó por debajo de la puerta para entregárselos a los amigos que estaban fuera de la habitación para que lo dejaran salir. Dígame usted. No, era tremendo. Entonces, esa Rosa Villacastín, que es una periodista muy notable, cuando yo la conocí era una mecanógrafa muy inteligente, pero mecanógrafa, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Complutense, y me pasó a Máquina Perromundo, que fue mi primera novela, que la escribí a mano. Yo escribí a mano hasta los años 90. Tuve una relación con ella muy buena y todo esto lo recuerdo porque, como estoy escribiendo mis memorias, pues entonces... Yo no sabía que Rosa Villacastín tenía que ver con la historia de Nicaragua de alguna manera. ¿Sabes? Ya está Dora María Tellez. Ah, qué bueno. Ya se ha restablecido la conexión, así que voy a poner publicidad para reorganizar las tropas, como dijo un general de ejército, y enseguida está Dora María Tellez, Carlos Alberto Montaner y este servidor en este programa especial. Otra entrega del delirio orteguista. Dora María Tellez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenida a CNN en español. Buenas noches, Camilo, muchas gracias por esta invitación y pues muy agradable para mí estar con Carlos Alberto y con vos el día de hoy. Muchas gracias. Ya yo esperaba lo peor porque no la vi, dije, me la desaparecieron. Dora María Tellez es miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. También se le ha distinguido como miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Fue profesora visitante en estudios latinoamericanos en la Facultad de Teología de Harvard University. Dora María, comandante, usted conoció de cerca a Daniel Ortega. ¿En qué momento justamente este sujeto dejó de ser un revolucionario? ¿O es que nunca lo fue, como ha dicho Carlos Alberto Montaner? Que nunca tuvo ideología Daniel Ortega. Es bien difícil saber eso, pero el punto es que Ortega, digamos, se ha caracterizado por ser un pragmático en el mal sentido de la palabra y luego desarrolló una visión de poder descomunal y simplemente, probablemente nunca tuvo un sustento ideológico, nunca tuvo una ideología, como dice Carlos Alberto. Y hay una cosa peor, que también lo mencionó Carlos Alberto, que es que nunca ha tenido escrúpulos. Entonces, el proceso de descomposición, vamos a decirlo de esta manera, creo yo que se aceleró mucho a partir de 1985, cuando Ortega ya es electo presidente y hay una personalización del poder distinta a la etapa
previa de la Junta de Gobierno entre 1980 y 1984. Y eso ya, digamos, esta personalización del poder se disparó de una manera enorme ya en el año 90 con la derrota electoral del Frente Sandinista, porque el partido se desarticuló, se disgregó, y la personalidad más conocida, que tenía más anclaje, digamos, popular, era Daniel Ortega, y eso pues hizo que Ortega entrara en una carrera por la posesión total del Frente Sandinista del partido, que después convirtió pues en lo que ya se conoce ahora como un engranaje de naturaleza familiar, ¿verdad? Pero pues es un proceso largo. Nosotros lo advertimos en el año 94 y en los debates entre 1990 y el 94, dentro del Frente todavía, y en el año 94 advertimos de que se estaba produciendo un proceso, digamos, que iba en sentido inverso a lo que se requería. El planteamiento que hacíamos era la importancia de democratizar el Frente Sandinista y que el Frente tuviera un compromiso democrático, pero nosotros fracasamos en ese intento y finalmente decidimos salir del Frente Sandinista de manera definitiva. En el año 1995 entonces creamos el MRS, un grupo pequeño en realidad, pero pues Ortega quedó cultivando esta imagen de caudillo que es atractivo, pues, es atractivo exactamente, y ahora ya desembocó en los peores extremos de los caudillos, ¿verdad? Que es la dictadura feroz y represiva que hay actualmente, ¿no? Dora María, antes de seguir trazando el perfil de Daniel Ortega para entender lo que pasa en Nicaragua, primero quiero saber cómo usted se encuentra, si no han tocado más su casa, si no la han allanado más, si usted se siente segura. Bueno, no han vuelto a llegar, pero yo tampoco estoy en mi casa, ¿verdad? Porque en realidad nadie se siente seguro en Nicaragua, ¿verdad? Esa es la situación de Nicaragua actualmente, que nadie se siente seguro. Es decir, todos los días hay unos 10 secuestros en distintas partes del país, diarios. Hay unos que los meten a la cárcel y otros salen, y otros que quedan de manera permanente. Bueno, viste cómo a Miguel Mora, un periodista, y a Lucía Pineda, una periodista, fueron, digamos, secuestrados en el propio estudio de televisión. Es decir, esa es la situación general que vivimos los nicaragüenses, de situación de inseguridad, de persecución. No es, digamos, mi caso excepcional, pues, ¿verdad? Oiga, leo en un perfil del diario nicaragüense La Prensa que de joven Daniel Ortega generó una fobia por todo lo relacionado con Estados Unidos, que incluye incluso la Coca-Cola y las tiras cómicas. Y Fabián Medina cuenta en su libro El preso 198, un perfil de Daniel Ortega, que Ortega come incluso con las manos, como si siguiera en la cárcel, que siente claustrofobia. Alguien que le conoce me dice que Ortega siente un irrespeto casi patológico contra las mujeres. ¿A usted le consta esto? ¿Quién es realmente Daniel Ortega? Mira, Daniel Ortega es un animal de poder. Su centro, el eje de su vida es el poder político, eso es todo, y el poder económico. Y ahora pues tiene una familia grande, en los cuales los intereses económicos han crecido enormemente. Y además tiene pues una esposa que tiene sus propias aspiraciones de poder político. Es decir, nosotros estamos frente a una maquinaria familiar que ha estado tratando de imponer una dinastía en Nicaragua. Y obviamente unas personas que tienen poder total, porque los Ortega Murillo han construido un poder total, absoluto, no hay nada que no esté bajo el control de ese poder total, pues no tienen ningún respeto por las personas. Echan presos, capturan, las matan. Es decir, en Nicaragua hay una dictadura, pero no una dictadura con reglas. Pues porque ha habido otras dictaduras en el mundo que tienen reglas, ¿no? Tienen sus propias leyes y cumplen sus propias leyes. Aquí hay una dictadura donde pues no hay ni siquiera ley, ni siquiera cumplen sus propias reglas, ni siquiera le hacen caso a sus propios jueces, ni siquiera cumplen sus propias normas. Es decir, aquí lo único que vale es la voluntad de los Ortega Murillo. Y pues obviamente, cuando una persona se siente como Dios, siente que es dueño de la vida y de la muerte. Y pues pasa por encima de mujeres, de hombres, de niños, de personas mayores,
de campesinos, de trabajadores, de empresarios, de todo el mundo, ¿verdad? Esa es, digamos, la naturaleza del poder de los Ortega Murillo, es una naturaleza de poder total, y por eso es que ha sido tan lesivo y tan brutal en la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, ¿verdad? Oiga, comandante Dora María, en 2009 Ernesto Cardenal, otra víctima del orteguismo, por cierto, dijo que Daniel Ortega padece una enfermedad sanguínea que no le permite exponerse al sol. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Hasta qué punto es cierto eso? Pues dicen que sí, ¿verdad? Y en efecto, pues él no sale durante el día, sale a partir de las 5 de la tarde. Pero pues no es una enfermedad que yo vea que es mortal, pues, porque no se ha muerto, ¿verdad? Obviamente. Y pues creo yo, Camilo, que es irrelevante, porque hay montones de personas que están enfermas y son incapaces de hacer daño a otros, ¿verdad? Es decir, el hecho de que Ortega esté enfermo no mejora su condición, sino que probablemente le empeora. Debería tener alguna empatía. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo durísimo. Hay una mujer en la cárcel, La Esperanza, una presa política, que padece de lupus. Y no le permiten que entre en las medicinas. Probablemente dicen que Daniel Ortega tiene lupus. Él debería tener sensibilidad. No la tiene. Tiene cero sensibilidad a esta mujer que es presa política y padece de lupus. ¿Te imaginas por lo que es estar en una cárcel, como dijo un parlamentario europeo, no sirve ni siquiera para criar cerdo, ¿verdad? Del lugar malo en el que están los presos y las presas políticas. Y esta mujer no tiene acceso a sus medicamentos, no tiene acceso a una condición básica para su vida. Es decir, Daniel Ortega es un hombre que no tiene empatía. Y las personas que no tienen empatía son personas sumamente peligrosas. Las personas que no tienen sensibilidad son personas peligrosas. Y si vos ves los Twitter de algunos de los hijos de Daniel Ortega, te das cuenta que tienen cero sensibilidad. Y si vos escuchás las decleraciones... Lo he visto. Sí, es tremendo eso. Y si vos escuchás las declaraciones, por ejemplo, del jefe de la policía... La señora Rosario también. Eso es tremendo. Es decir, vos cero sensibilidad. Pero, Dora María, el jefe de la policía dice que no ha violado nunca los derechos humanos. Por cierto, en las redes sociales se están hablando de cómo usted debe sentirse cuando la han invisibilizado, la han borrado de la historia de la Revolución Sandinista, pero vamos a llegar ahí más tarde. Por cierto, cuando usted empezó a chocar, a cuestionar, a contestar los dictados del orteguismo más que del sandinismo, ¿alguna vez Ortega se le enfrentó o usted se enfrentó a Ortega? Bueno, sí, nosotros nos enfrentamos con él desde el año 91 hasta el 94. Pero fuerte, enfrentamiento fuerte, que palabras fuertes. Muy fuerte, ¿verdad? Pero no solamente eso. A mí no me gusta quejarme, pero voy a contar una parte del cuento. Es decir, nosotros recibimos amenazas de muerte, campañas de intimidación en la radio que manejaba Ortega, que se llamaba La Voz de Nicaragua, o Radio Ya, se llama, ¿no? ¿Verdad? Y campañas en distintas radios que manejaba Ortega, de todo tipo, es decir, campañas sucias, por un debate interno dentro del Frente Sandinista. Hubo un momento que nosotros dijimos, bueno, nos vamos, porque por lo menos a mí mi mamá me enseñó que uno no debe estar donde no lo quieren. Eso es una cosa básica. Después de campañas de toda naturaleza, amenazas de muerte, amenazas de bomba, llamadas por teléfono a mi casa amenazándonos de todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces simplemente uno dice, bueno, yo me voy de ahí, pues, porque no hay nada que hacer en un lugar donde para el debate interno dentro del partido se recurre a acciones de naturaleza delincuenciales, ¿verdad? Entonces yo, pues, y los enfrentamientos eran durísimos, sí, en efecto, ¿verdad? Eran duros. Óigame, en la década de los 90 ya se habla abiertamente en la prensa internacional de la corrupción en el gobierno sandinista, bajo una etiqueta, por cierto, decían, los nuevos ricos de Nicaragua. Ya la prensa internacional, incluso prensa de izquierda, prensa socialdemócrata, denunciaba cómo la mayoría de los comandantes de la revolución, empezando por Tomás Borges y los dos hermanos Ortega, Daniel y Humberto, robaban a manos llenas. ¿Qué recuerda usted de eso? Porque casi 30 años después alguna gente dice que usted estaba implicada en esto, pero antes de eso, dígame que usted recuerda de la famosa piñata y de todas las corruptelas que pasaban. Recuerdo muy claramente... Camilo, de un enorme debate que tuvimos en el crucero,
en un municipio que se llama El Crucero, en un centro de convenciones, sobre el tema de la piñata. Porque, pues, una cosa tiene que ser clarísima. Solamente se pueden apropiar de bienes del Estado quienes tienen poder suficiente para hacerlo. Esa es una realidad. Los que tienen suficiente poder se pueden apropiar de bienes del Estado. Entonces hay ministros, por ejemplo, como Fernando Cardenal, que era ministro de Educación, un hombre absoluta y completamente impecable, ¿verdad? Que pues se lo llevaron en la balastra en el sentido de que pues la fama arrastra con todo el mundo, ¿verdad? Yo entregué el Ministerio de Salud al doctor Ernesto Salmerón y él puede dar fe de que eso fue completamente impecable. Pero bueno, vamos al punto. Hubo sí casos de corrupción, en efecto lo había. Y yo te voy a decir, el Contralor General de la República, don Emilio Altodano, era un hombre íntegro, pero no tenía el suficiente poder en aquel gobierno para que se le hiciera caso, verá, a sus planteamientos. Entonces, ¿qué se robaban? ¿Qué se robaban? Porque me dicen que se apropiaban de propiedades, de barcos, hay corrupción, de todo. Hay corrupción gubernamental ordinaria, pero la piñata se refiere a lo que se produjo entre febrero y abril de 1990, que es la apropiación masiva de bienes del Estado, y vuelvo y te repito, por personas que tenían el poder para hacerlo, ¿verdad? Que es un acto de corrupción, absolutamente, sin ninguna, María, no hay ninguna discusión. Tengo que poner publicidad, pero a la vuelta, por favor, a la vuelta de publicidad, ¿qué usted responde a los que la acusan 30 años después de haber participado en la piñata, que es como los nicas llaman a la inconmensurable trama de corrupción del gobierno sandinista? Por favor, la respuesta después de la publicidad. Y ustedes se pueden comunicar con el programa a través de numeral Nica Camilo. Numeral Nica Camilo. Estamos recibiendo todos vuestros mensajes y sus preguntas para la comandante Dora María Telles. Ya volvemos. La comandante Dora María Telles, que ha tenido la gentileza de, desde algún lugar, no sabemos realmente desde dónde, realmente no lo sabemos, hablar con CNN esta noche. Está viviendo prácticamente en la clandestinidad, acosada por el gobierno de Daniel Ortega. Alguien en el numeral Nica Camilo dice, Dora María Telles es de las personas que no ha dejado que se apague la llama de la lucha cívica desde hace mucho tiempo. Comandante, ¿qué usted responde a los que acusan de haber participado usted en la piñata? Que reitero, es como los nicas llaman a la trama de corrupción gubernamental. Algunas personas dicen que sus casas, que sus propiedades son el resultado de esa piñata. ¿Hasta qué punto es cierto? Bueno, Camilo, yo pongo mi vida completamente transparente, ¿verdad? No tengo problema. Y te voy a decir una cosa, es decir, uno de los valores esenciales de mi familia, de mi papá y mi mamá, era la honradez. Ese es el único, dos cosas, ¿verdad? La honradez y el trabajo. Solo hay dos cosas con las que uno puede vivir en su vida, trabajando y con honradez. De manera que yo no tengo nada, verdad, que esconder ni nada de la piñata. Pues yo vivo en una casa en Ticuantepe, en una propiedad que compré a un empresario hace 12 años. Tengo 26 años de no ser funcionaria pública, ¿verdad? Nunca he sido procesada, nadie me ha acusado de haberme robado nada, ¿verdad? Ni siquiera tengo propiedades mayormente, ¿verdad? Pues tengo mi casa heredada, tengo mi propiedad que compré, como te digo. Perdón, comandante, cuando usted habla de su casa, ¿habla del Matagalpa, de la finca de Matagalpa? Es que en Matagalpa no tengo finca, Camilo, yo. Oh, porque, yo no tengo finca. Perdóneme, es que estoy tratando de contrastar porque sabe usted que las redes sociales son realengo, es tierra de nadie. Entonces alguien habla que si hay una finca en Matagalpa, que fue de piñateo. Pero bueno, usted me dice que usted vive de su plata y que no piñateó. Te voy a explicar cuál es la confusión. Hay una persona que se llama Doris Tijerino, ¿verdad? Que se confunde habitualmente conmigo. La gente confunde habitualmente conmigo. Yo entiendo que ella tenía una propiedad en Matagalpa y que tenía unos terrenos en Managua. Pero yo no tengo finca en Matagalpa, pues en realidad. No tengo una propiedad ahí, tengo mi casa donde vivo, tengo otra casa que alquilo, ¿verdad? Y mi casa en Matagalpa, que es una casa heredada por mis padres, que además tiene un terreno que, como te digo, tiene más de 100 años de pertenecer a mi familia, ¿verdad? Que no era una familia pobre, ¿verdad? No era una familia pobre, tampoco era una familia rica, pues era una familia clase media, ¿verdad? Pero bueno, si alguien tiene alguna duda sobre este tema, pues puede investigarlo perfectamente. Pero quiero ir más allá, Camilo, sobre este asunto.
La corrupción ha sido un mal endémico en la política nicaragüense y yo creo que la mayor parte de la gente tiene razón de creer que todos los políticos son ladrones. Es razonable eso. Nosotros tuvimos un enorme debate en el MRS en noviembre de 1917 sobre este punto y una de las resoluciones que adoptamos unánimemente es de trabajar para que haya en Nicaragua una comisión anticorrupción parecida, digamos, al método que usaron en Guatemala, que hay con participación de Naciones Unidas para que pueda hacer una investigación sobre la corrupción a fondo. Y yo te digo, pues... Sí, pero comandante, pero sin el recelo y la agresividad de alguien como Jimmy Morales. Bueno, porque si usted invita a Jimmy Morales, no va a haber comisión anticorrupción que valga. Bueno, por eso es que lo primero que tenemos que hacer es salir de Daniel Ortega. Porque en Nicaragua hay dos cosas grandes que resolver, Camilo. Uno, pues hay que salir de Ortega, ¿verdad? Para poder tener una democracia a profundidad y además nosotros revisar... ¿Y se va a salir de Daniel Ortega? ¿Usted cree que se va a salir? Yo creo que sí. Por ejemplo, si Maduro cae, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Nicaragua? O sea, se lo va a llevar en el saco a Ortega, ¿verdad? Eso ahí no es vuelta de hoja. Ortega está hundiéndose en un pantano tremendamente, es decir, él se va hundiendo en un pantano. Daniel Ortega lo único que está haciendo es crear más... Cada día que está Ortega en el poder hay más desempleados, más exiliados, más empresas en quiebra. Ahora se fueron con una reforma a la seguridad social para robarle la pensión a las personas que se están jubilando ahorita. Ese es, digamos, lo que significa el régimen de Ortega. Es un régimen que simplemente está liquidado. Y lo único que está haciendo Ortega es cobrándonos caro a los nicaragüenses eso, ¿verdad? Sí. Comandante, en 2010, Estados Unidos dijo que Hugo Chávez y el narcotráfico financiaban al gobierno de Nicaragua. Daniel Ortega protegió a Pablo Escobar, revela el hijo del capo. Eso lo publicaba la revista Semana, una de las más importantes revistas de información general de Colombia, el 27 de febrero de 2010. El propio hijo de Pablo Escobar me dijo a mí, en dos ocasiones, una vez en Atlanta, en una entrevista que le hice desde Atlanta y otra vez en Buenos Aires, me habló de la relación que su padre tenía con ciertos gobiernos latinoamericanos. ¿A usted le consta que Daniel Ortega estuvo de alguna manera bregando, haciendo negocios con el narcotráfico internacional, como dice Estados Unidos? A mí no me consta, pues, no me consta, pero te voy a dar un dato que es fácil de ir a averiguar. Si se revisan todas las sentencias de los últimos 10 años, o te lo voy a poner peor, 15 años contra narcotraficantes, y quiénes eran los jueces que absolvían a los narcotraficantes, y cuál era la orientación política de estos jueces, te vas a dar perfecta cuenta de que ha habido una connivencia entre el régimen de Daniel Ortega y sectores del narcotráfico. Eso a mí no me queda la menor duda. Más todavía, es decir, se sabe que el 90% de las drogas que van del sur al norte pasan por el territorio centroamericano, puesto que el Caribe se convirtió en un problema. Ahora, ¿por qué en Nicaragua no hay ningún problema? Entonces, tiene que haber una connivencia entre sectores del Estado de muy alto nivel y el narcotráfico, para que pase sin que se vea dramáticamente, sin que hayan grandes problemas. Fíjate que aquí hubo un caso de unos que se llamaban los falsos Televisa, que es un grupo que pasó 20 y pico de veces por Nicaragua, 20 y pico de veces habían pasado por el país traficando drogas. Decime dónde están los presos de los falsos Televisa. No hay ni uno preso en Nicaragua, se fueron a México, los mandaron a México, después no se sabe qué pasó, ¿verdad? Pero indudablemente el régimen de Daniel Ortega tiene, desde mi perspectiva, pues te lo digo como analista, tiene conexiones con el narcotráfico. Eso no me cabe la menor de las dudas a mí. Voy a leer lo que dijo Pablo Escobar Jr., el hijo, a la revista Semana en 2016, febrero de 2016. Siendo un niño yo vivía en Nicaragua y también en Panamá. Y era evidente la protección de la cual gozaba en su momento mi padre. Quizás la de Panamá le duró menos y finalmente nos escapamos hacia Nicaragua como familia a vivir.
pero era claro que había un compromiso por parte de las autoridades de turno de darle una especie de protección a mi padre. Comandante Dora María, ¿qué es lo que jamás se ha dicho del pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán? Que parece mentira que pudieran pactar. Bueno, si pactó Hitler y Stalin, ¿por qué no pactaban estos dos? Pero digan, ¿qué es lo que jamás se ha dicho del pacto entre estos dos sujetos en Nicaragua? Y que todavía hoy es secreto. Y que usted sabe. Pues yo creo que todo se ha dicho en realidad, pues. Es que es bastante transparente el pacto entre Alemán y Ortega. Es decir, el pacto entre Alemán y Ortega es un pacto de impunidad, un pacto de corrupción, un pacto para robarse el sistema electoral, porque ellos acordaron robarse el sistema electoral, ¿verdad?, a favor de ellos. Por eso es que, digamos, si vos te vas a El Salvador a la elección, Camilo, vos vas a ver que ahí, pues, Arena, el FMLN y el partido de Bukele, pues se tiran a matarse, pero van a la elección y hay un árbitro electoral creíble para todos. En Nicaragua, el sistema electoral se lo robaron Arnoldo Alemán y Daniel Ortega para que le sirviera a ambos en detrimento del resto de las fuerzas políticas. Todo está dicho de ese pacto y es bastante claro. Alemán mantuvo impunidad. Todos los casos de corrupción de la época de Arnoldo Alemán, todos están libres, no hay ningún preso de corbata en Nicaragua y de cuello blanco. Incluso hay algunos que estuvieron condenados por corrupción, que son ahora operadores políticos del orteguismo. Y ahí está, Arnoldo, ahí está, pues, el PLC lo convirtió a Alemán en un partido funcional, un partido opositor funcional a la dictadura de Daniel Ortega. Y estoy hablando del partido PLC, no estoy hablando de la gente del PLC, porque hay muchos líderes de base del PLC, claro. Que son súper consecuentes y están peleando durísimo, pues, por la democracia en Nicaragua. Bueno, ahí está Medardo Mairena, pues, para comenzar, ¿verdad? Pero todo está dicho de eso. Sí. Impunidad, corrupción y poder político del partido. Voy a publicidad, pero antes, por favor, en 30 segundos. Arturo José Prado está preguntando qué piensa usted de Maduro, de Nicolás Maduro. Mira, ¿qué piensa usted? Yo creo que ese es un dictador tan deplorable, pues, en realidad, pues. O sea, la situación de los venezolanos es una situación terrible, trágica. Hay hambre, hay falta de medicinas, hay desastre en los hospitales, hay una degradación incluso de la institucionalidad venezolana que no está sirviendo al pueblo. Es decir, lo que pasa en Venezuela es dolorosísimo también, Camilo. Llevan como 60 muertos en lo que va de enero y lo que va de febrero. Es una cosa tremenda. Es decir, chica, pues, si este hombre tuviera un mínimo de razonamiento y su partido tuviera un mínimo de razonamiento, se darían cuenta que lo que les conviene es convocar de inmediato a unas elecciones generales, como lo está planteando el presidente encargado, Juan Guaidó, que eso le conviene a todo el mundo, y el PSUV que mande que ponga el candidato que quiera, ¿verdad? Pero al paso que va como Daniel Ortega, ¿verdad? Va hundiendo, Maduro se está hundiendo él, porque también está liquidado, y está hundiendo al partido, al PSUV, y está hundiendo a Venezuela, ¿verdad? Ese es el problema. Uno se pone a pensar y dice, pero Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. ¿Cómo puede ser que tengan tanta pobreza? ¿Cómo puede ser esa condición? Pues, es decir, hay un fracaso estrepitoso de lo que se ha estado haciendo en 20 años, total. ¿Verdad? Dora María, voy a poner publicidad y a la vuelta ayúdeme a entender por qué cuando estallan las protestas antigobierno en abril de 2018, la primera que da la cara con ese lema prusiano de guerra, vamos con todo, digno de alguien de la SS, fue Rosario Murillo. ¿Por qué Daniel Ortega se quedó a la sombra? Y ayúdeme a hacer el perfil de esta señora de Rosario Murillo. Vamos a la pausa, pero antes, con una cita. La encontraba interesante, dijo Ortega en la revista Playboy en 1987, aludía a Rosario Murillo, una mujer que nació en 1951. A los 20 años ya tenía 3 hijos, su relación siempre conflictiva con sus padres, su sueño estudiar cine en París, cuando el resto se estaba jugando la vida por la liberación de Nicaragua. Ya volvemos.
Dora María Telles, ¿por qué Daniel Ortega, el presidente del país, quedó relegado a segundo plano cuando estallan las protestas en abril de 2018? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué su mujer es la que da la cara? Bueno, porque a él le conviene, Camilo. Daniel Ortega usa la preeminencia de Rosario Murillo para ocultarse él. De esa manera él logra de que mucha gente, digamos dentro del orteguismo, dentro del Frente Sandinista, crea de que la culpable de que las cosas anden mal es ella, y que es que el comandante no se da cuenta, el comandante no sabe, el comandante lo tienen engañado. Digamos, Daniel Ortega juega con que Rosario Murillo saque la cara y ella aparezca como que ella es la gran artífice de las cosas malas, ¿verdad? Y él como que está atrás, como que no se percata. Ese es un juego que él hace, ¿verdad? Y que le conviene. Entonces, y le ha convenido siempre. Vamos a ubicarnos en el año 1998. Perdón que le esté cortando un poquito, pero hay muchas preguntas. Quiero hablar con usted mucho. Hay gente que está preguntando y quiero hacer todas las preguntas posibles. Vamos a ubicarnos en el año 1998. La denuncia por abuso sexual y violación de Zoila América Narváez contra Daniel Ortega. ¿Hasta qué punto es cierto que el poder de Rosario Murillo se basa en el trato, en el pacto, en el acuerdo que habría hecho Rosario Murillo con Ortega? O sea, negar la violación a toda costa y apoyarlo. Por cierto, debo decir que Zoila América Narváez contó en este programa que su madre sabía perfectamente todo lo que estaba sucediendo. Ortega siempre lo ha negado. Respecto a ese pacto, a ese acuerdo, ¿qué hay de cierto, comandante? Pues, lo que es obvio, Camilo, es que la denuncia que hizo Zoila América y luego la defensa cerrada que hizo Rosario Murillo, Daniel Ortega, lo colocó ahí en una posición de poder tremenda. Porque ese es probablemente uno de los momentos más débiles que ha tenido Ortega, excepto estos que ha tenido que vivir desde abril para acá. Este era un Ortega desencajado, en el cual, digamos, Rosario Murillo sale a protegerlo junto con todos sus hijos. Se hizo una muralla ahí, junto con todos sus hijos, para proteger a Ortega. Y eso es una deuda de difícil pago, porque además es una deuda que crece, ¿verdad? Permanentemente. Luego, pues este Ortega que ha ido, digamos, siendo un Ortega enfermo, con esta enfermedad que no se sabe cuál es, porque es como un misterio, ¿verdad? También ha venido a depender mayormente de Rosario Murillo, y en la medida en que la familia ha crecido, pues el entorno familiar se convierte en lo fundamental. Los regímenes dinásticos en Nicaragua, las dictaduras en Nicaragua han sido dictaduras familiares. Es decir, el primer círculo de lealtades es la familia, no el partido. Lo fue así en la dictadura somocista y lo es así en la dictadura de los Ortega Murillo. Es decir, el primer círculo de lealtades es la familia Ortega Murillo, y así lo fue con la familia Somoza. El primer círculo de lealtades no es el partido es el instrumento de la familia, y eso es lo que sucede en el caso de Ortega. Y hay un acuerdo de poder, evidentemente, un acuerdo de familia, de dar poder económico a la familia y poder político. Por eso es que vos ves que el consuegro está desde la policía, que los hijos se hacen cargo así. Pues la pregunta que yo me hago es, chica, ¿qué parte nuestra de los nicaragüenses produce esos engendros? Porque al final, pues las sociedades producimos ese tipo de cosas. No es que es ajeno, no es que es importado de Sicilia, claro, ¿verdad? No, es de aquí, local, pues. Oiga, comandante, local, ¿Rosario Murillo está en sus cabales o tiene algún padecimiento mental? Yo creo que ellos tienen, ella y él, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y creo que su familia también, tienen un problema de falta de conexión con la realidad. Y esa es ya una enfermedad que se ha trasladado a otro segmento de los operadores políticos de los Ortega Murillo. Ellos, el principio de realidad lo perdieron completamente. Ellos, digamos, en su cabeza el mundo opera conforme a la propaganda que quisieron que nosotros compráramos. Por eso es que es tan sorprendente ver que el jefe de la policía, consuegro de Daniel Ortega, admite en una entrevista a una televisión noruega que pues eran los policías encubiertos los que estaban actuando de paramilitares. Uno dice, pero autoinculpándose, ¿verdad?
Es decir, le vamos a dar una maestría de autoinculpación a Francisco Díaz, el jefe de la policía. Y uno dice, ¿pero qué es lo que les pasa? Y en realidad es una especie de locura. Y yo francamente creo que la familia Ortega Murillo tiene ya la característica locura de quienes viven encerrados en su burbuja de poder, porque ellos no tienen conexión con la realidad. Sí, no tienen conexión. Oiga, es decir, fuera de su casa no salen, ¿no? Sí. ¿Tiene usted información o prueba alguna que demuestre la participación de asesores cubanos y asesores rusos en la represión, como sostienen algunos opositores? En las sesiones de tortura, por ejemplo, ¿tiene usted prueba que hay asesores rusos o cubanos? Hay gente que habla de gente con acento cubano, caribeño, digamos. Ruso no se habla, no se ha hablado, pero cubano sí. Es posible que haya habido algunos, pero no se puede saber si son agentes institucionales cubanos o son cubanos que viven en Nicaragua y que están alineados en las filas del orteguismo, porque aquí hay una colonia cubana enorme en el país, la inmensa mayoría de ellos que, digamos, trabajan con mucha dignidad y son gente muy esforzada y muy seria y profesionales de mucha calidad. Pero es posible que hayan algunos ahí, ¿verdad?, que hayan sido reclutados dentro de las filas del orteguismo y que hayan estado actuando como torturadores. Hay gente que dice en las torturas que le han oído acento cubano, pero pues nadie tiene pruebas de eso. Yo hablé hace poco con un muchacho que sufrió tortura y él dice que él escuchaba un acento cubano, ¿verdad? Oiga, en Nicaragua desde el 2006 el aborto está penalizado y Ortega estuvo de acuerdo y el homosexualismo se consideraba un delito hasta 2007. ¿Es cierto que esa posición fue asumida por Ortega y su mujer para tener a su lado a la iglesia, a la que ahora acusa de contrarrevolucionaria y terrorista? Bueno, sí, lo hicieron como parte de la escalera para llegar al poder. Es decir, Carlos Alberto mencionaba una cosa muy importante, que es la falta de ideología y de escrúpulos de Ortega. Y Ortega tejió una estrategia para cooptar sectores, y uno de los sectores más importantes era la Iglesia Católica. Y en aquel momento, digamos, la ficha principal sobre la que se alineó el trabajo de Ortega era sobre el cardenal Miguel Obando. Entonces, una gran concesión para el cardenal Obando era penalizar el aborto terapéutico, que en Nicaragua había estado permitido desde hace 100 años. Y eso lo hicieron en conjunto con el Partido Liberal Constitucionalista, de manera que los dos se pusieron de acuerdo. Y a Ortega eso lo apuraba mucho y penalizaron el aborto terapéutico. Y Ortega llegó también, bueno, es fácil acordarse de eso, ahí está en la fotografía, llegó a casarse por la iglesia. ¿Verdad? Es decir, y como parte de toda esta trama para lograr empacar a la Iglesia Católica, llegó a casarse por la iglesia y él logró cultivar con el cardenal Obando una relación muy especial. El cardenal Obando era, digamos, como una especie de capellán del régimen de Ortega, pues. Esa es la realidad, él funcionó como un capellán. Mucha gente que conoce a los Ortega Murillo desde hace muchos años me dicen que jamás han creído ni en su sombra, que de católico nada. Me lo dicen en La Habana, me lo dicen en Miami. Voy a poner la última pausa de publicidad. Viene el piropo que Gabriel García Márquez dijo de usted hace 40 años. Y una preguntita, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Ya volvemos. Desde algún lugar, la comandante 2, Dora María Telles, hablando con CNN. Salvador Felipe pregunta, comandante, su opinión sobre Edén Pastora. ¿Qué le parece Edén Pastora? Estuvo en este programa y a mí en lo personal me parece un señor esquizoide, totalmente fuera de control y enloquecido. ¿Qué queda de Edén Pastora como imagen de esa revolución? Yo creo que Edén es la imagen exacta de lo que ha sido, digamos, de lo que ha pasado con el Frente Sandinista. Este es un anciano, ya un anciano, convertido en una figura totalmente servil, elogiando el paramilitarismo, o sea, los crímenes de la dictadura. Que eso es una cosa, te digo, tremenda, pues, Camilo. Vos fuiste soldado, pues, y los combatientes, respetamos a los combatientes, pero a los paramilitares no, los paramilitares son unos asesinos. Aquí, que salieron a matar a la gente. En el programa se pavoneó de la gente que le había matado y quería mostrarme su fusil y su pistola. Le dije, no hace falta, por Dios, no hace falta. Oiga, Gabriel García Márquez describió
a Dora María Telles cuando el asalto al Palacio en 1978 de la siguiente manera: una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le habrían servido para cualquier cosa grande en la vida. Fin de la cita. ¿Considera usted que ha hecho esa cosa grande en la vida que decía Gabo? ¿Se arrepiente usted de algo? Pues no. La ventaja mía es haberme encontrado con un novelista tan bueno como García Márquez. Si me he encontrado con uno malo, me hubiera llevado el diablo. Pero bueno, te respondo lo siguiente, es decir, no me arrepiento de las cosas de mi vida, Camilo. Yo tengo una vida, tengo experiencia, aprendo, cambio conforme vivo y no tengo nostalgia del pasado, tengo nostalgia del futuro. Vivo hacia adelante, yo no vivo viendo hacia atrás, pues no me pasaría lo de la mujer de Lot, pues, que se volvió estatua de sal por estar viendo hacia atrás. Ni creo que el tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el tiempo futuro es mejor. Yo creo que los jóvenes en Nicaragua ahora están diciéndonos que el tiempo futuro debe ser mejor, que tiene que haber justicia, que tiene que haber verdad, que tiene que haber sanamiento de las heridas de este país, que tiene que haber democracia profunda. Eso yo creo que es fundamental. Es decir, yo en realidad tengo agradecimiento de haber podido vivir este momento en Nicaragua, aunque sea dolorosísimo para mí, darme cuenta de que los jóvenes están viviendo eso ahora, ¿verdad? Y que tuvimos nosotros responsabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros desde algún lugar. Muchas gracias. Ojalá pueda regresar usted a casa sana y salva. Le pido a Dios que no le pase nada, ni a usted ni a los que participen en este programa desde Nicaragua. Buenas noches, buena suerte y buena suerte Nicaragua. Hasta mañana.